clase. Sí, medio me confundo Sí, con algunas cosas porque pasa de que en la hora de las tareas prácticas o en el examen ajá, o incluso en las lecciones, como, si- como por ejemplo, creo que en el teorema de Pitágoras ajá. estábamos hablando de la hipotenusa y el lado B, que es el coseno y el otro, como no me acuerdo cómo se llama. El Luego, seno, coseno y la tangente. la tangente, ajá. Ajá. Luego estábamos hablando de kilómetros y me quedé a cara y Y te entonces confundiste, ¿no? ¿En qué momento cambió, no? ¿En qué momento ah, cambió? que Ok. encuentro kilómetros tiene la hipotenusa, entonces me quedo y Ujú. me queda un poquito en YouTube porque sí, ahí me medio frustré, creo que había una lección que no sacaba El el 100. resultado Ajá, y creo que una tarea práctica igual saqué como 9 por lo mismo que no pude sacar pues el resultado. ajá. Me medio frustré porque yo quería tener 10 y así iba. Y por esos dos problemas que le comento fue como que pues no le encontré. Sí, Ahora sí. pero bueno, lo bueno que te está pareciendo, digámoslo de esta manera, divertido, ¿por qué no? O entretenido o provechoso. Realmente, pues, las matemáticas tradicionalmente, pues, son difíciles, ¿no? Y a veces sacar 100 es muy complicado porque a lo mejor hay un detallito por ahí que en ese momento no estás como captándolo, pero así es, así son las matemáticas. Las matemáticas no se entienden de forma inmediata. En ocasiones es un proceso de varios días, de varias semanas, incluso de varios años para lograr entender algunas cosas. Pero bueno, te felicito por estar digamos, no darte por vencido e intentarlo, intentarlo. Justamente así es como se estudian las matemáticas, practicando, practicando, practicando. Y ahorita voy a resolver algunos problemas de seno, coseno y tangente, aprovechando que estamos aquí en vivo. Desgraciadamente, nada más, pues son 3 alumnos los que están conectados ahorita. Bueno, Yair, Abigail y Andrea. Creo que hace un momento se conectó otra persona más, pero vean, el grupo creo que es bastante numeroso, son creo que como 50, algo así, los de tercero. Y bueno, lamentablemente nada más vamos a tener la sesión con pocos alumnos. Después, esto está quedando grabado y lo voy a poner en la plataforma. Así que Yair, Abigail y Andrea prácticamente es una clase particular para ustedes porque, pues bueno, son los únicos que están conectados ahorita. Creo que Abigail y Andrea están teniendo problemas para conectarse con el audio. Aquí me aparece que no tienen el micrófono. Seguramente, no sé si habían utilizado Zoom antes, pero seguramente Zoom no tiene el permiso de su computadora para poder acceder al micrófono. Bueno, ahorita tal vez ya es demasiado tarde para que se pongan a averiguar cómo configurar el sonido. Les recomiendo que cuando terminen la sesión busquen cómo poder configurar el sonido, el audio, porque posteriormente a lo mejor con otros profesores van a utilizar también esta herramienta. Y si tienen alguna pregunta de lo que voy a estar explicando, lo pueden poner en el chat. Ahí me escriben en el chat y ya yo lo contesto aquí para todos. Bueno, voy a compartirles pantalla de lo que tenemos esta semana. Vean, estamos en Matemáticas 3 cuatrimestral. Ya saben, en este curso, diferente a los cuatrimestres anteriores, se dieron cuenta que ya no hay trabajos entregables. Bueno, al menos ya no hay tantos. Esto también hemos venido modificándolo los profesores porque nos damos cuenta que representa un problema más o menos grave o fuerte para los alumnos el poder hacer estas actividades y decidimos quitarlas y al menos solamente poner una al final. En mi caso no va a haber actividad entregable, todas van a ser lecciones, tareas prácticas, tareas teóricas y el foro de discusión que no sé si ya se los habilité o estoy por habilitarlo. Bueno, entonces vean, aquí tenemos la primer clase, las actividades, todavía siguen activas las actividades de la primera semana, las pueden consultar todavía.
Las lecciones, recuerden que las pueden hacer las veces que necesiten para mejorar su calificación. Aquí tenemos la segunda semana, la clase que hablamos del teorema de Pitágoras y también su lección, etcétera. Razones trigonométricas. Esto corresponde ya a la segunda semana, lo que estaba antes era la primera. Razones trigonométricas. Este tema es el que voy a hablar ahorita, lo voy a platicar con más detalle. Y bueno, ahorita estamos en la última semana, que es relaciones y funciones. Este tema de relaciones y funciones viene, creo que bien explicado. Tengo varios videos aquí en la lección 7 y en la lección 6 explicando en qué consiste. Y me voy a enfocar más en lo que creo que causa un poquito más de trabajo, que es las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Recuerden que la materia se termina este sábado. Este sábado a las 11:59 p.m. se termina la materia y bueno, lamentablemente ya no van a tener ustedes más tiempo para poder hacer las actividades. Les recomiendo que el día de hoy jueves, mañana viernes y el sábado más tardar terminen sus actividades, que afortunadamente para ustedes no tienen entregables, o sea, no tienen que escribir ustedes en su cuaderno, etcétera. Simplemente tienen que estar contestando y viendo los recursos que hay en la plataforma. Bueno, ahora sí. Bueno, ya están entrando más alumnos. Bienvenidos. Por favor, hay que ponernos en silencio. Gracias, Andrea. Parece que ya pudiste activar tu micrófono. Qué bueno que ya pudiste. Los puse en silencio. Si ustedes tienen alguna pregunta en lo que estoy explicando, pues activan su micrófono y pueden hacerme la pregunta en ese momento. Este video está siendo grabado y se va a subir a YouTube un ratito más para que ustedes y los alumnos que no entraron, o ustedes si quieren volver a ver la clase, pues lo puedan hacer más tarde. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta o arrancamos con lo de razones trigonométricas? Todo bien. Ok, ¿los demás qué dicen? Hay que activar su micrófono si quieren hablar y después ya lo desactivan. Bueno, creo que no hay dudas. Bueno, voy a compartirles la pantalla del iPad para que puedan ver lo que estoy escribiendo. Ok, entonces, la semana pasada y todavía esta semana, ustedes están trabajando con el tema de razones trigonométricas. Y ya hay algún video, alguna lección en donde expliqué cómo se definen las razones trigonométricas. No voy a detenerme tanto en explicar eso, simplemente voy a recordar sus definiciones y voy a resolver algunos ejemplos. Entonces, tenemos un triángulo. Este triángulo es un triángulo rectángulo. La característica principal de los triángulos rectángulos es que tienen un ángulo, como el nombre lo indica, recto. Por eso son triángulos rectángulos. No porque se parezcan a un rectángulo, sino porque tienen un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Vean, este de aquí es el ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Aquí está. Y dependiendo el ángulo que nosotros estemos tomando como referencia, por ejemplo, a este ángulo de aquí le voy a llamar una letra griega alfa y a este ángulo de aquí le voy a llamar con la letra griega beta. La alfa parece como un pescadito, algo así. Entonces, dependiendo el ángulo que estemos tomando como referencia, es el nombre que se les va a dar a los otros lados del triángulo. Imagínense que aquí está su ojo. Ustedes están viendo de aquí para allá. El lado que les queda enfrente, justo enfrente de ustedes, se le llama cateto opuesto. Opuesto porque justamente está enfrente, opuesto a donde ustedes están observando. El lado del triángulo que está justo debajo de ustedes se le llama cateto adyacente. Y al lado restante, que es el lado más grande del triángulo, se le llama hipotenusa. Hipotenusa.
Y normalmente le ponemos algunos símbolos para no tener que estar escribiendo este nombre tantas veces. Al cateto opuesto le llamamos así, CO, cateto opuesto. Al cateto adyacente le llamamos CA, cateto adyacente. Y a la hipotenusa simplemente le llamamos H. Entonces, de esta manera, ojo que estamos tomando como referencia este ángulo de aquí. Es más, lo voy a poner con otro color para que quede bien claro el ángulo al que me refiero. Nos estamos refiriendo a este ángulo. Y vamos a definir las funciones trigonométricas fundamentales, razones trigonométricas, mejor dicho, fundamentales. La primera de ellas es la razón trigonométrica seno. Seno de alfa, o sea, seno del ángulo. Y se define como cateto opuesto entre hipotenusa. También tenemos al coseno, el coseno del ángulo. Todo esto está en una lección explicado con detalle. El coseno se define como cateto adyacente entre hipotenusa. Y tenemos una última razón trigonométrica fundamental que se llama tangente. La tangente es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y estas son las formulitas que vamos a utilizar principalmente para resolver los siguientes problemas que les voy a poner. Vamos a ver aquí qué onda, porque no se puede. Ahí está. Ok, ahí está. Estas son las formulitas que vamos a utilizar. Cateto, hay que identificar los catetos. Híjole, no se puede seleccionar esto. A ver, ahí está. ¿Sí? Ahí está. Vamos a identificar los catetos y la hipotenusa. Entonces voy a plantearles un problema. Ejemplo. Que tal vez es el problema en el que Yair, a lo mejor creo que en este problema es en el que te confundiste. Imagínate que tenemos aquí la tierra, etcétera, y aquí tenemos un arbolito. Entonces voy a dibujar aquí el arbolito. Ahí discúlpenme si el dibujo no es el mejor, voy a esforzarme. Tenemos un arbolito aquí, ahí está. Y queremos medir la altura del arbolito. Resulta que nosotros tenemos aquí algunos datos que podemos tomar, por ejemplo, de aquí a aquí, y después de aquí a aquí, y de aquí a aquí. Vean cómo se forma un triángulo con la altura que le corresponde a la altura del árbol. Entonces, a esta altura vamos a llamarle H. Lo voy a poner aquí con un color azul. A la altura le vamos a llamar H. Y aquí tenemos cierto ángulo. Vamos a darle un ángulo de 60 grados. Y también sabemos, ojo con esto, que la distancia que hay desde donde estamos observando el árbol hasta el árbol, la distancia es de 4 metros. La pregunta es, ¿cuánto vale la altura del árbol? Entonces, este problema, pues en principio puede parecer muy complicado de resolver, pero realmente es solo poner atención en los datos que nos da el problema y ver cuál de las tres fórmulas de arriba, seno, coseno o tangente, tenemos que utilizar. Observen, voy a copiar esto para acá, para que no... Aquí lo voy a poner. Ahí está. Ahora sí. A ver, ¿qué dicen? Caray, ya se fueron dos alumnos. Bueno, yo creo que se aburrieron. Andrea, Yair, y hay alguien que está conectado aquí que aparece iPhone, pero no sé cómo se llama. ¿Qué dicen? ¿Cuál de las tres razones trigonométricas puedo usar? ¿Seno, coseno o tangente? ¿Qué dicen? ¿Qué dices, Yair? Recuerden activar su micrófono. Ya me medio perdí. A ver, vean qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a ver qué datos tenemos. ¿Ok? ¿Qué datos tenemos? Tenemos el ángulo. Entonces lo identificamos aquí. Tenemos el ángulo, perfecto. ¿Qué otro dato tenemos? ¿El cateto qué? ¿Cómo se llama este? ¿Cateto qué? No.
cateto Cateto adyacente, algo así. adyacente. Muy bien, Sí. Andrea, el cateto adyacente. Entonces, vámonos a las fórmulas a ver en dónde tengo el cateto adyacente. Lo tengo aquí y también está acá. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? O Sí. sea, tengo dos fórmulas, esta y esta fórmula, y ambas tienen el cateto adyacente y ambas tienen el ángulo. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero calcular? Vean, ¿qué quieren calcular? La altura, La altura. ¿Y la altura quién es? ¿El cateto opuesto o la hipotenusa? el opuesto. Cateto El opuesto. cateto opuesto. Entonces, vámonos a las fórmulas y vean quién tiene el cateto opuesto. El seno, ¿no? A ver. Sí, el seno tiene cateto opuesto. ¿Quién más? El tangente. La tangente y ya. Ujú. Ahora, ¿qué fórmula vamos a utilizar? La fórmula que tiene esas tres cosas que yo tengo como datos. Vean cuál de las tres vamos a usar. ¿Seno, coseno o tangente? Tangente. La tangente. Muy bien. Entonces, le ponemos aquí. Tangente del ángulo, me traigo la fórmula, es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Y vamos a sustituir los datos del problema. Tangente del ángulo, ¿quién es el ángulo? 60 grados. 60 grados. Es igual a cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? La altura, La altura h, exactamente, entre. ¿Quién es el cateto adyacente? el 4 metros. 4 metros. Correcto. ¿Cuál es mi incógnita? La h. ¿Y qué aprendieron a hacer en matemáticas 1 con el maestro Alfredo? Creo que les dio Alfredo, ¿no? Aprendieron a despejar. Este 4, vean, está dividiendo. ¿Cómo lo ponemos de este lado? Si está dividiendo, la operación contraria, ¿cuál es? A ver, ¿los escucho? La operación contraria a la división, ¿cuál es? Multiplicar. Multiplicar, correcto. Entonces, ese 4 que está dividiendo a la h, vean que lo está dividiendo, lo voy a pasar del otro lado multiplicando y me va a quedar 4, paréntesis, recuerden que significa multiplicación por la tangente de 60 grados. Eso va a ser igual a ¿qué cosa? A h, a la altura del árbol. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Puras cuentas. En su calculadora, esto de aquí es en la calculadora. En la calculadora, por favor, si la tienen en su teléfono, utilícenla también. Tangente de 60 grados, pónganle ahí, tangente de 60 o incluso lo pueden poner en Google. Tangente de 60, ¿cuánto es? A mí me dio esto. 1.73. ¿Y a ustedes qué les dio? A ver. ¿Cuánto? Ando buscándolo. Ok. Mm, A ver. Tangente de 60. Recuerden que si ya no se usa mucho el comprar una calculadora, porque los teléfonos inteligentes pues vienen con una calculadora, pero eso es una desventaja. Somos muy buenos para usar Facebook, somos muy buenos para compartir historias en Instagram, en WhatsApp, pero no sabemos dónde están las cosas de la calculadora. Entonces, seguramente no habían tenido la necesidad, salvo hacer sumas y multiplicaciones, de tareas se llevan buscar cómo hacer seno, coseno, tangente, exponentes, raíces cuadradas en su calculadora. ¿Por qué? Porque cada calculadora es diferente. Si tienes iPhone, tiene unos botones. Si tienes Samsung, tienes otros botones. Si tienes Huawei, tienes otros botones, etc. Entonces, eso ya se vuelve una tarea particular, que ustedes conozcan su teléfono, pero no nada más las redes sociales, también las otras funciones, las otras herramientas que tiene el teléfono. ¿Alguien que también le haya dado esto?
El ángulo de 60 grados, Ajá, según A mí me, aquí. a mí me salió 1.73. sí, perfecto. Ajá. Mira, aquí está, 1.73. Muy bien. Ahora eso lo vamos a multiplicar por 4. ¿Y cuánto da eso por 4? 6.92. ¿A poco no? Sí. Y Sí. como estamos hablando de altura, cuidado, Yair, que seguramente aquí fue donde te confundiste. Estos 6.92, ¿qué cosas son? Metros. Entonces, Ok. la altura H del árbol es de 6.92 metros. Fuimos a medir Por la... ejemplo, ¿Sí? perdón que la interrumpa. Adelante. Por ejemplo, había una actividad por ahí en una lección que no me acuerdo cómo estaba la situación, pero por ejemplo la calculadora me decía 5.35, por decirlo así, y yo le ponía así 5.35 y me salía, no como error, pero me repetía la pregunta hasta que le intenté de mil maneras de, a lo mejor es más números o a lo mejor es menos o Ok. punto y un número, nada, Ajá, hasta que al final le puso nada más 5 y ya quedó. correcto. Déjame ver. Entonces, no sé, no sé si también tenga algo que ver ahí en cuestión de los resultados, si es importante el punto y algo, o Sí. solamente el uno, o por ejemplo en este caso que fue 6.92 y A yo a lo redondear. mejor le pongo así, pero realmente fueron 6 y ya, Ok, ahí te va, y es lo Jair. que me pasó. Justamente esa fue una trampita que yo les puse en la tarea y parece que en uno de los videos explico con por qué hay que hacer eso. Entonces seguramente se les pasó desapercibido y no notaron. Vean, es muy importante eso que acabas de decir y lo voy a ilustrar con este problema. ¿Cuántas, cuántos decimales de datos tenemos en el problema? ¿Cuántos datos nos dan? Nos dan este lado. ¿Este lado tiene puntos decimales? No. El ¿No? dato nos lo están dando en un número entero. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos el cálculo y encontramos la respuesta también la tenemos que poner con un número entero. No podemos poner decimales. ¿Por qué no podemos poner? Más bien, no debemos poner decimales. ¿Por qué? Porque si en los datos no te están dando decimales, es incongruente que tú tengas más exactitud en los resultados que la exactitud que te daban los datos del problema. Entonces, siendo muy estricto, la altura que debería de uno reportar es redondear esto al número entero más cercano, que no es 6. ¿Cuál es el número entero más cercano? 7. 7 metros. Ese debería ser el resultado, siendo sumamente estrictos matemáticamente hablando. 7. Oiga, profe, pero perdió esa actitud. No, no perdí esa actitud. Es que en los datos no me dieron más exactitud. Si en los datos yo hubiera tenido, por ejemplo, 4.00 metros, el dato me está diciendo que yo puedo contar hasta centímetros. Entonces, así sí, yo me quedaría hasta centímetros. De lo contrario, no. Estos son detallitos, son pequeñeces que bueno, a lo mejor no son tan relevantes para el enfoque que estamos queriendo tener ahorita. Sin embargo, yo les quise poner ese tirabuzón para ver cómo razonaban ustedes el problema. De hecho, tengo varias personas que me han escrito en la plataforma, oiga, profe, en tal lección no me deja avanzar porque yo le pongo tal número y me regresa y me regresa y me regresa. Entonces, esa era la clave, tratar de pensar un poco cómo razonar el resultado. Porque hay quien dice, profe, ¿con cuántos decimales le pongo el resultado? Y le aparece, por ejemplo, 3.20, 19, 21, 18, 33, 29. ¿Creen que esto es congruente? ¿Poner un resultado con tantos decimales, creen que es congruente? No.
No. No, ¿por qué? Porque definitivamente los humanos no tenemos ninguna herramienta que nos ayude a medir estas cantidades tan chiquitas. Si acaso los milímetros de la regla, o si tienes un aparato para medir distancias láser, a lo mejor mides tal vez hasta aquí. Pero esto de acá, estás hablando de una escala atómica o de electrones que pues, no podemos medir. Entonces es ridículo poner cantidades con tanta precisión que ni siquiera nosotros podemos medir. ¿Sí? Más o menos por eso, por ahí va el asunto. Si tienen ese tipo de problemas, pues me pueden escribir un mensaje a la plataforma y ya pues los voy orientando un poquito. No se frustren. Bien, vamos a hacer otro problema. Vamos a hacer otro problemita parecido. Ahí va. Ahora resulta que tenemos una nube. Y para colmo parece árbol, ¿no? Por como le estoy dibujando. Ahí está. Tenemos una nube. Y es más, está lloviendo. Para que sí se vea que es una nube. Ahí está. Tenemos una nube y acá tenemos pues la tierra, una montañita, etcétera. Ahí está. Y queremos calcular ya no la altura de la nube. Ahora vamos a poner un poquito diferente el problema. Tenemos una distancia de aquí a aquí. De aquí a aquí. Y de aquí a aquí. Ahí está. Ahí se nos forma nuestro triángulo. Aquí tenemos un ángulo. Este ángulo no lo conozco. Ojo, no lo conozco. Y tenemos acá una altura de, no sé, 1400 metros. Y tenemos esta distancia desde aquí hasta acá de, vamos a ver qué le podemos dar, 2500 metros. El inciso A dice, calcular la distancia D. La distancia D va a ser esta de aquí. Y el inciso B es obtener el ángulo alfa. Dos problemas interesantes. A ver, ¿qué ideas tienen? ¿Qué ideas tienen para encontrar primero la distancia D? ¿Cómo la podemos calcular? ¿Qué se les ocurre? ¿A poco no creen que el poderosísimo teorema de Pitágoras pueda entrar en juego ahorita? ¿Qué dice el teorema de Pitágoras, Andrea? ¿Se acuerdan? Activen su micrófono, porfa, si están hablando. Ay, profe, en teorema de Pitágoras yo me quedé con muchas dudas porque casi no le entendía el tema. Ok, ahí va. Muy bien, Andrea. El teorema de Pitágoras, qué bueno que salió este tema en este momento. El teorema de Pitágoras dice lo siguiente. Imagínense, aquí tenemos un triángulo. Voy a dibujar cualquier otro triángulo, nada más para el ejemplo. Aquí está el teorema de Pitágoras. Listo. Y dice lo siguiente, a este lado vamos a llamarle A este lado vamos a llamarle B y a este lado vamos a llamarle C. ¿Por qué? Pues nomás porque se me antojó a mí poner, por ejemplo, pero alguien le puede poner los nombres que uno quiera. Y el teorema de Pitágoras dice lo siguiente, la hipotenusa al cuadrado, es decir, C, el lado más grande, es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Este lado al cuadrado más este lado al cuadrado tiene que ser igual a este lado al cuadrado. Este es un teorema muy poderoso porque si tú conoces dos lados de un triángulo, puedes conocer el tercer lado sin medirlo directamente, simplemente haciendo unas cuentas con los otros dos lados. Entonces, vean esto. Por comparación, ¿quién sería? C, ¿a poco no? Entonces, C sí lo conozco. Por comparación, ¿quién sería? B. Bueno, no es el... Por Ya comparación. es la cosa, ¿no? ¿Dónde está? ¿Mande? El C, ¿no? Dijo que el lado de 2500 metros es el lado de la hipotenusa, ¿no? Correcto. Esto de aquí es esto de aquí y es esto de aquí. Este de aquí es esto de aquí. Por comparación es esto de aquí
¿Y qué tiene que ser? Pues esto. Y este de aquí, pues es este de aquí. Y por comparación, acá, ¿quién sería? Este. Vean cómo nuestro problema encaja perfectamente con el teorema de Pitágoras. Conozco dos lados y no conozco uno. Entonces, voy a aplicar el teorema de Pitágoras aquí. Vean, ¿esto quién sería? La C. ¿Esto quién sería? La B. Vamos a sustituirlo aquí. C es 2500 al cuadrado. Igual, la A, ¿quién es? Es esta, es esta. La D, no la conozco. Pues le pongo D al cuadrado porque no lo conozco. Es como si fuera la A. Más, ¿quién es la B? 1400. Ah, ok. 1400 al cuadrado. Vamos a hacer las cuentas. Vean, vamos a hacer las cuentas. ¿Cuánto es 2500 al cuadrado? Ojo, no es 2500 por 2. 2500 al cuadrado, aquí lo voy a poner, es igual a 2500. ¿Por qué? Multiplicado por qué? Por 2500. Eso significa elevar al cuadrado, multiplicarse por él mismo. ¿Cuánto es 2500 por 2500? A ver, ¿cuánto es? Activen su micrófono. ¿Cuánto es esto? Es 625. No. 2500 por 2500. No son 625. Serían 6 millones 2,000. A ver, Algo así, 6. ¿cómo se lee eso? 6,002,200. 6 ¿No? millones 250 mil. Ay, eso me salió a mí, pero no supe leerlo. ¿Ok? 6 millones 250 mil. Entonces, eso es lo que va aquí. 6 millones 250 mil. Igual a D cuadrada más, ¿cuánto es 1400 al cuadrado? O sea, 1400 por 1400. ¿Cuánto es? Es 1,960,000. Correcto, 1.960.000. ¿Y qué aprendieron en Matemáticas 1 e incluso en la secundaria? Que si 1.960.000 está sumando, ¿cómo lo vas a pasar del otro lado? Restando. Restando. Entonces me queda 6.250.000 menos 1.960.000 es igual a ¿qué cosa? A lo que me quedó pendiente que no pasé a ningún lado, que es D cuadrada. Y ahora sí, hacemos esta resta. ¿Cuántos son 6.250.000 menos 1.960.000? ¿Cuánto es eso? La resta. 4 4 millones millones, ¿qué? ¿Qué más? 290,000. 290.000. Excelente. ¿Y esto va a ser igual a qué cosa? A D cuadrada. Muy bien. Ahora vean esto. Esa D cuadrada tiene un exponente cuadrado, 2. ¿Qué es lo contrario a elevar al cuadrado? Sacarle raíz cuadrada. Lo contrario de elevar al cuadrado es sacar raíz cuadrada. Por lo tanto, este exponente, ¿cómo lo vamos a pasar al otro lado? Como una raíz cuadrada. Y me va a quedar raíz cuadrada de 4.290.000. En su celular hagan eso, en su calculadora. Eso va a ser igual a la distancia D. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 4.290.000? A ver.
¿Cuánto? No, no me sale. A ver. ¿Lo están haciendo en calculadora o en su teléfono o en internet? Yo estoy A mí usando me la calculadora. salió 2071.23. Correcto. 2071.23. 23. Como estamos hablando de distancia, estos son metros. Entonces, nuestro resultado, la distancia es de 2071 o 2071.23 metros. Esa es la distancia que hay desde la persona que está aquí hasta abajo de la nube. Esa es la distancia. Utilizando el teorema de Pitágoras. Vean, está por terminarse la sesión de Zoom, nada más me da 45 minutos. Por favor, salimos y volvemos a entrar con el mismo enlace que les mandó la directora Gladys para ir cerrando el tema y resolver dudas. ¿Ok? Entonces, vuelvan a entrar con el No. mismo enlace, Sí, profe. por favor. Manda, pa.